Hola a todos, mi nombre es Juan y en este video les voy a mostrar cómo hacer una animación de logo similar a esta, entendiendo que este es un video que no necesariamente va a cubrir los pasos concretos para animar un logo determinado, sino que mi idea es brindarles algunos escenarios posibles a la hora de animar un logo y algunas cuestiones que podrían tener en cuenta para mejorar ese trabajo, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, tengo aquí un logo en Illustrator, ¿sí? Y este representaría el escenario ideal, ¿sí? Tener un logo en vectores, en donde yo pueda separar cada uno de esos elementos que componen dicho logo en diferentes capas. Fíjense que yo lo tengo acá separado y me he tomado el trabajo de nombrar cada capa en función de los elementos que corresponden, ¿no es cierto? Entonces lo que voy a hacer es venir a After Effects y voy a importar este archivo de Illustrator, que yo lo tengo aquí, y se me va a abrir esta ventana, ¿sí? Que básicamente me permite elegir la configuración de esta importación y lo voy a hacer como composición y tamaño de la capa. Cuando pongo OK, puedo ver que aquí en el After ya tengo importada una composición, y si le hago doble clic ya puedo ver exactamente en After Effects lo mismo que yo estaba viendo en Adobe Illustrator. Como les decía, este es el escenario ideal, poder tener todas las capas por separado y poder manipular de manera independiente cada uno de los elementos en el logo. Algo muy importante a tener en cuenta a la hora de animar un logo, poder previsualizar en nuestra mente de alguna manera qué es lo que vamos a hacer con este logo, ¿sí? Por ejemplo, tengo acá ojo blanco, la escala, y yo lo que quiero hacer es que más o menos parpadee de esta manera, ¿sí? En algún momento determinado del tiempo. Entonces voy a establecer un fotograma clave para el 100%, adelantarme tal vez 3 fotogramas en el tiempo, voy a asignarle un 0% y luego 3 fotogramas en el tiempo nuevamente, voy a poner nuevamente 100, y de esta manera probablemente esté completado esta idea del parpadeo, ¿sí? Si yo quisiera que esto se loopee en el tiempo, voy a establecer un nuevo fotograma como para cerrar el ciclo, y haciendo alt clic en el valor de la escala voy a poner loop out cycle entre comillas, 0. No me voy a detener, como les había dicho, en el uso de las expresiones y el significado de cada una, porque como les decía, la idea de este video es simplemente mostrarle algunas formas de aproximarse a la animación del logo, ¿sí? Pero bueno, acá vemos que parpadea el perrito de manera indefinida. Puedo hacer también que esta corona aparezca, y podría entonces seleccionar el punto de anclaje aquí en la base y tal vez establecer que la corona finalice, digamos, en este valor, obviamente en el 100% de su escala, y que tal vez comience en 0%. Entonces, de esta manera podría también hacer esta especie de emulación. Quiero compartir con ustedes también un plugin que yo suelo utilizar, que se llama Motion, ¿sí? Es un plugin que ustedes pueden encontrar googleando, ¿sí? No es gratuito, pero se lo recomiendo, y que esto me permite a lo mejor controlar la dinámica de la velocidad de manera fácil. Entonces, si yo quiero modificar la velocidad de la corona, puedo simplemente con un par de clics alterarlo, y fíjense que ahora la corona se mueve de una manera mucho más orgánica. Voy a hacerlo con el parpadeo también, y fíjense que va cobrando un poco de vida. Y otra cosa que había dicho que podía hacer era trabajar con la nariz para que parezca que está olfateando. Esto seguramente lo pueda mentir, entre comillas, poniendo el punto de anclaje en la parte de arriba y nuevamente afectando la escala en su posición vertical. Y si yo hago este movimiento constantemente, seguramente pueda parecer que el perrito está olfateando. Para lograr ese efecto podría crear una expresión y escribir dentro de una variable x la expresión math.sin y dentro del paréntesis time por tal vez 5, y esto multiplicaría por 10 y configuraría la salida de la escala tal vez de esta manera, ¿sí? Vuelvo a repetir, la idea de este tutorial no es necesariamente que tengan completamente en claro lo que yo estoy haciendo, sino que entendamos en términos universales cómo aproximarnos a animar un logo. Creo que ahí funciona bastante, ¿no es cierto? Parece un perro olfateando. Me voy a tomar el trabajo de animar las letras también. Podría ser simplemente que aparezcan de esta manera, así que lo que voy a hacer es crear un alfa mate, ¿sí? Para ambas letras. Voy a crearme este recuadro, voy a ponerle aquí alfa dog, porque va a ser el alfa que se corresponde a la palabra dog, y lo voy a duplicar, y aquí le voy a poner alfa power. Voy a poner el dog arriba de la palabra dog y el alfa power arriba de la palabra power,
Y ahora seleccionando ambos voy a seleccionar, perdón, lo voy a poner aquí, track mate, y voy a poner alfa mate. ¿Sí? Básicamente esto quiere decir que la palabra dog y la palabra power se van a mantener visibles siempre y cuando se mantengan sobre esta zona roja que yo creé. Fíjense que si yo lo muevo hacia abajo, van a desaparecer. Y lo único que me quedaría entonces ahora sería seleccionar tanto la palabra dog como la palabra power, establecer este valor de posición como el valor final, y como valor inicial establecería algún valor en donde ya estén fuera de la pantalla. Ajusto la dinámica como les había comentado antes y a ver si le doy play. Ahora tengo la palabra que va apareciendo. Quedaría mejor si lograra desfasar la palabra power para que entre un poquito después. Y ahora fíjense que es bastante interesante. Hasta acá está más o menos planteado el punto de lo que yo les había comentado, en donde el hecho de poder tener las capas por separado a la hora de animar un logo les resulta muy beneficioso. Fíjense con cuánta simpleza hemos logrado darle complejidad al logo en general. Ahora yo tengo un pequeño problema, y es que si bien yo he podido separar todas las capas en el archivo de Illustrator, por como está diseñado tengo una limitación que es la cara. Si se fijan, la cara en realidad me abarca no solo el rostro, podríamos decir, sino que el ojo gris y las dos orejas. Entonces nos topamos con ese segundo escenario, en donde a veces tenemos un logo que no necesariamente lo tenemos dividido en capas, ¿no es cierto? Podemos verlo mejor acá, ¿sí? Esta es la capa de la cara. Entonces, ¿cómo podemos hacer para separar estas orejas que a priori no las he podido separar en Illustrator, ¿sí? Lo que podemos hacer acá es crear máscaras, ¿no es cierto? Y empezando a duplicar la cara, quedarnos solamente con la parte que a nosotros nos interesa. Entonces, si yo, por ejemplo, habiendo ya duplicado la cara aquí, quiero quedarme con las dos orejas por separado y el ojo por separado, ¿sí? Yo voy a simplemente, con la herramienta pluma, crear una máscara que me permita, y con cuidado, solamente quedarme con esta oreja. Fíjense que cuando cierro la máscara, ahora solamente ya puedo manipular solamente esa parte, como les decía. Es interesante al hacer esto, por ejemplo, repetir el proceso con cada una de las capas, ¿sí? Voy a crearme otra capa para la otra oreja, con cuidado en esta parte. Ahí está. Y fíjense que ahora me quedo solo con esta oreja. Y voy a hacer lo mismo, por ejemplo, para quedarme simplemente con el ojo, ¿sí? Fíjense entonces ahora que tengo por separado, ¿sí?, las diferentes capas. Aquí tengo el ojo, aquí tengo una oreja y aquí tengo la otra oreja. Para ser organizados, cambiémosle los nombres. Si aprieto la tecla Enter, voy a poner oreja derecha, ¿sí? Es en realidad la oreja derecha del perro. Aquí oreja izquierda, y aquí voy a poner ojo, podríamos ponerle, si el ojo anterior era blanco, este puede ser ojo gris. Entonces fíjense que ahora he logrado dentro del After Effects separarme las diferentes secciones y puedo manipularlas por separado. Una cosa a tener en cuenta es que el punto de anclaje, ahora como se resignifica, tendríamos que tomarnos el trabajo de moverlo al centro. Al menos esa es una recomendación que yo debo hacer, porque en caso de no hacerlo podríamos tener problemas a la hora de animar. Y una sola cosa más me queda para tener en cuenta, es que la capa de la cara sigue teniendo las orejas, ¿sí?, y el ojo, algo que yo había en realidad separado. Entonces tendría que tomarme también el trabajo de eliminar de esta capa, que corresponde solo a la cara, digo eliminar tanto las orejas como el ojo. Lo voy a hacer de la misma manera, creando una máscara en cada uno de esos elementos que quiero eliminar, pero aquí voy a apretar la M para develar el valor de la máscara. En lugar de poner agregar, voy a poner subtraer o restar, y de esa manera voy a ir restando, ¿sí?, o eliminando todos esos elementos que yo no quiero que aparezcan. Entonces voy a ir seleccionando, como les decía, cada uno de esos elementos y hacer clic en sustraer para poder lograr este efecto, ¿sí? Entonces este es el segundo escenario, en aquel en donde se nos presenta la dificultad de que no podemos separar o no tenemos separados en capas el logo desde Illustrator, porque el Illustrator tal vez no lo permite, o porque tal vez el cliente simplemente ha enviado de esa manera el logo, y bueno, tenemos que resolver ese problema. Entonces ahora puedo seguir completando el logo con mayor complejidad. Tengo el ojo blanco que parpadea, simplemente voy a venir a la escala, voy a apretar Control C para copiar esto y pegarlo en la escala del ojo gris, y ahora tengo de pronto dos ojos que parpadean. Y lo que puedo hacer es que las orejas, si yo pongo el punto de anclaje tal vez aquí en la unión de la oreja con la cabeza y lo hago en ambas, podría hacer que
las orejas tal vez se muevan. Voy a desplegar la rotación de ambas orejas y la oreja izquierda le voy a agregar una expresión, apretando Alt-Clic, y lo que voy a hacer es hacer que la oreja izquierda adopte exactamente los mismos valores que la oreja derecha. Entonces, si se fijan, ahora cuando muevo la oreja derecha, la oreja izquierda también se mueve de la misma manera. El único problema es que yo necesitaría que la oreja izquierda se mueva en la otra dirección, que sea opuesta. Entonces, simplemente agregándole un signo menos aquí, lo voy a lograr. Ahora fíjense este resultado. Entonces yo podría a lo mejor establecer este valor de la rotación de ambas orejas como el estado final, obviamente, sí, sería como el estado de reposo. Y al comienzo, tal vez que las orejas comiencen ahí como más levantadas. Voy a ajustar la dinámica como habíamos hecho al comienzo. Y ahora puedo ver que la animación se va complejizando de alguna manera. Algo que podría agregar, porque en realidad fíjense que este es el estado inicial del logo, sería ahora agrupar todos los elementos, ¿sí? A excepción de los textos, agrupar todos los elementos a la cara. Seleccionaría la nariz, el ojo blanco, la oreja derecha, la oreja izquierda y el ojo gris, y todo lo emparentaría a la cara. Esto quiere decir que ahora cuando yo mueva la cara se me va a mover absolutamente todo, ¿sí? La corona también la voy a emparentar. Y lo que podría hacer tal vez sería agregar acá un valor de escala, ¿sí? Al comienzo, para que el estado final sea la escala en 100%, pero que al comienzo la escala comience en 0% y podamos lograr un efecto en donde el logo comienza a aparecer. Y ahí empezamos a tener ya un logo animado con una buena complejidad y bastante interesante. Es cuestión a lo mejor de ajustar los tiempos. A lo mejor las orejas podrían comenzar luego. Y ahí tenemos una animación que es bastante interesante. Esto se puede complejizar más en función a sus capacidades y sus ideas, pero bueno, esta es una idea general en donde lo que yo le quería mostrar es básicamente esto: cómo se pueden beneficiar de tener un logo en vectores, de separarlo, ¿sí? En diferentes capas, y cuando no lo pueden separar en diferentes capas, cómo resolver ese problema utilizando las máscaras dentro de After Effects. Así que bueno, esa es un poco la idea, de cómo aproximarse a animar un logo, los diferentes escenarios posibles y cómo resolver los potenciales problemas que pueden ir surgiendo. Los motivo a que animen sus propios logos e incluso que me envíen a mis redes sociales cuáles son los logos que han animado, siguiendo a lo mejor estos consejos. Así podemos simplemente verlos y intercambiar un poco de opiniones. Espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta me dejan un comentario, cualquier muestra de afecto en forma de like, y les dejo un gran abrazo.